Buenas noches todos y todas que nos sintonizan. Este programa es Feminismo Global y estamos aquí nuevamente para presentar nuestra visión y nuestros entendimientos de dónde está el feminismo a nivel mundial y a nivel local en cualquier parte del mundo donde nos encontramos. Hoy, como siempre, cuento con la presencia de mi queridísima profesora Madeline Román López, que le doy por unos segundos el momento para que se presente. Saludos Margarita y saludos al público que nos escucha. Nuevamente muy contenta de estar aquí contigo para seguir las conversaciones que hemos sostenido por un periodo considerable de tiempo en estos momentos y que se centran ahora en el tema del abolicionismo y el feminismo carcelario. Pues el pasado programa de 2 semanas atrás, en ese programa trajimos nuevamente a la abogada Migdalia Maldonado. La trajimos nuevamente porque en el programa anterior a ese, la profesora estuvo presente con 2 compañeras más del Departamento de Servicios Legales en Puerto Rico, organización que da servicios gratuitos a personas que no tienen dinero para pagar por su defensa en las Cortes de Puerto Rico. En ese otro programa, esas compañeras trajeron una serie de asuntos que a mí me pusieron disturb, no me acuerdo la palabra en español, I'm so sorry about that, porque yo no podía comprender cómo era posible que no existieran programas alternos a la encarcelación cuando aquí, en el imperio, en Estados Unidos, hay programas alternos a la encarcelación para un montón de cosas. Y debido a eso, yo tomé la decisión de traer nuevamente a la abogada Migdalia Maldonado para que habláramos en detalle de la experiencia de ella como abogada durante el tiempo que fue abogada de las comunidades para lograr las leyes de derechos civiles, cuando fue fiscal especial, bregando con la corrupción dentro de la policía, dentro de la judicatura y en cualquier sitio que estuviera alguien que bregaba con lo judicial en el estado de Nueva York. Y luego cuando es jueza. Quise traerla porque había algo que ella podía contribuir de cómo se crearon los programas alternos en la ciudad de Nueva York. Así que si vieron el programa anterior, ustedes entonces van a poder continuar conectando lo que hoy la profesora y yo vamos a traer nuevamente de lo que las compañeras Atín y, ayúdenme aquí, profesora, el otro nombre. Atelín. Caterine. Atelín y Atín, Eileen. ok, y Eileen, hablaron en ese programa anterior. Así que nos movemos a recapitular lo que pasó en ese programa con ellas y lo primero que vamos a empezar a hacer es, la profesora va a presentarnos porque es que hay una fascinación tan grande por el encierro, porque es que a los países les encanta meter preso a la gente, porque, profesora, no es por nada, pero yo fui una persona que leyó mucho sobre literatura y recuerdo siempre que los escritos de Dickens eran escritos criticando fuertemente el encarcelamiento del pueblo inglés. Luego leo libros sobre Miguel de Cervantes que no solamente condena el encarcelamiento, pero que él fue encarcelado. Luego Pedro Calderón de la Barca con Segismundo y cómo condena la manera y la forma y lo que le hace a un ser humano el estar en una prisión. Luego Dante Alighieri, luego Dostoyevsky, y cada uno de estos autores habla
de todo este problema de meter preso gente y cuáles son las consecuencias de eso. Por último, quiero mencionar a Pedro Albizu Campos, a Lolita Lebrón, a Carmín Pérez, Rafael Cancel Miranda, Blanca Canales y muchos otros presos puertorriqueños que decidieron ir presos no porque cometieron crimen, sino porque el crimen que cometieron contra nuestro pueblo los hace a ellos escoger la prisión, porque la prisión de no tener libertad en nuestra nación es más dolorosa para todos ellos que estar encarcelados detrás de unas rejas. Por tanto, concluyo diciendo, encarcelar seres humanos es nauseabundo, es putrefacto, y es tiempo que lo entendamos. Doctora, ¿cuál es la fascinación de esta porquería? ¿Por qué? ¿De dónde vienen? Sí, bueno, yo creo, Margarita, que es importante volver a poner en foco que la pena privativa de libertad se convirtió en el castigo por excelencia en el curso de la modernidad. Y que la denuncia que hace, por ejemplo, el filósofo francés Michel Foucault en su libro Vigilar y Castigar, justamente atiende al porqué de la utilización de la pena privativa de libertad como castigo por excelencia. Y él dice que el objetivo de ese castigo no es la inclusión de la persona que ha cometido una falta o eso que llamamos un delito, no es la inclusión eventual en la sociedad nuevamente, sino que es justamente la separación permanente, la exclusión permanente, separar a un sector considerable de la población, eso que llamamos la clase criminal, como una manera justamente de echar de lado a cualquier población o persona que de una u otra manera atente contra requerimientos centrales del operar del sistema capitalista en general o de las sociedades capitalistas. Separar poblaciones y personas potencialmente amenazantes o peligrosas para el sistema de una manera u otra. Fíjate que digo de una manera u otra porque si uno piensa en el robo, por ejemplo, pues el robo evidentemente es un atentado a aquellas sociedades que descansan en regímenes de propiedad privada. Por eso es que el discurso político que se esgrime es que la policía está para proteger las vidas y la propiedad privada. Así que eso está puesto de un lado. La pena privativa de libertad se convierte en la pena por excelencia bajo la modernidad. Pero eso también va propiciando una subjetivación y un imaginario que se promueve y que vamos compartiendo todos de una manera u otra. El profesor de historia fallecido ya, Fernando Picó, profesor también, no solamente en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, sino en las cárceles en Puerto Rico, y de paso sacerdote jesuita, escribió hace mucho tiempo un artículo pequeñito que tituló Ritos de reclusión y encierro, el miedo a nosotros mismos. Y en ese escrito justamente lo que él planteaba es cómo eventualmente se desarrolla una fascinación por el encierro de otros y por el autoencierro. Yo creo que es importante tener en cuenta aquí que de lo que se trata es de que hay personas que entienden que los problemas sociales se resuelven encerrando a la gente. Y ese es el punto precisamente que el abolicionismo pretende deconstruir, pretende problematizar. Profesora, ¿puede Dime, parar ahí un Margarita. momento? Porque tengo una confusión aquí. ¿Cómo Mm. usted entonces interject o pone cuando existían los países que tenían las coronas, las grandes coronas de los diferentes países donde habían reyes y reinas y whatever else? Durante ese periodo, las cárceles existían también.
Y ahí la propiedad privada no era una cuestión proyectada de la misma manera que lo conocemos sobre el capitalismo. Así que me confundí un Sí. poco, ¿me lo puede clarificar esa parte? Sí, lo que pasa es que la pena privativa de libertad, y en este caso la cárcel como la conocemos hoy en día, existía previamente, Oh, pero como lugar de espera de la pena, no como lugar de ejecución de la pena. ¿Verdad? Y eso oh, marca una diferencia sustancial, porque la cárcel, en tanto pena privativa de libertad, coexistía con otra serie de modalidades de castigos o de penas. La transformación cualitativa que se produce en el trayecto de las sociedades modernas es que la pena privativa de libertad se convierte en el castigo por excelencia, dejando de lado entonces otras modalidades de castigo que ciertamente existían en contextos previos a las sociedades inicialmente conocidas como sociedades industriales. ok, Ahora, ok. cuando Fernando Picó habla de esta fascinación por el encierro, él le sigue la pista y está inspirado también en la obra de Michel Foucault en la medida en que él dice que el encierro no es exclusivamente el encierro en la cárcel, sino que hay una diversidad de instituciones que de paso Michel Foucault los llama instituciones de encierro, instituciones secuestro, instituciones de encuadramiento, escuelas, hospitales, conventos, y él dice, todas esas instituciones parecería ser que tienen propósitos diferentes, pero hay una finalidad ulterior que es la que denuncia Foucault en toda su obra, y es que todas esas instituciones tienen como intención fijar al sujeto al aparato de producción capitalista, moralizarlo, domesticarlo, docilizarlo dentro de una ética de trabajo y de vida propiamente capitalista en un principio. Así que, en ese sentido, la cárcel es el reflejo de la sociedad. En tanto hay otras instituciones de encierro, otras instituciones de secuestro, los niños en las escuelas, los enfermos en los hospitales, los religiosos en los monasterios. Así que es el reflejo de la sociedad, pero al mismo tiempo, como dice Foucault, la cárcel aparece como la sociedad invertida. En otras palabras, es una institución que le permite al poder producir un discurso de libertad respecto de la población externa. Es decir, es posible al poder producir un discurso que diga, ustedes son libres. ¿Quién les ha dicho a ustedes que ustedes no son libres? Es más, la prueba de que ustedes son libres es que aquellos no lo son. Así que la cárcel como institución de encierro tiene una eficacia política tremenda, la de producir un imaginario de libertad para aquellas personas que no estamos confinadas en esa institución. Pero Eso, cuando Fernando Picó dice que hoy por hoy tenemos esta fascinación por el encierro de los otros y por el autoencierro, es porque también lo que se va produciendo es una modalidad de vida donde se emula el encierro. Por ejemplo, los diseños arquitectónicos de las casas se van transformando. Hay toda una literatura que habla de casas que son bunker houses, o sea, casas que se les eliminan los balcones. Aquí en Puerto Rico se ha dado mucho eso, ¿verdad? Eh, Diseños arquitectónicos donde se eliminan los balcones, se eliminan muchas ventanas. Entonces es una vida orientada hacia adentro, hacia un tipo de encierro particular, una vida hacia adentro y no una vida hacia afuera, hacia el espacio de lo público. Piensa, por ejemplo, en Estados Unidos, una modalidad de urbanizaciones y de comunidades que aquí en Puerto Rico también se ha generalizado, que son los llamados gate communities en ajá. Estados Unidos, ¿verdad? Comunidades que literalmente se autoencierran y ese autoencierro se produce desde un imaginario particular, el imaginario de que el sujeto peligroso viene de fuera, Y ¿verdad? De podríamos, que
Doctora, ahí podríamos, póngame en lugar la cuestión de la desobediencia civil, por ejemplo. Cuando las comunidades aquí en Estados Unidos comienzan a utilizar ese método de desobediencia civil sin violencia, para que los arresten, para que los lleven frente a la justicia. ¿Cómo eso entra dentro de lo que usted está tratando de explicar ahí? Bueno, yo creo que la desobediencia civil entonces expresa una modalidad de resistencia cuya intención es hacer evidente la criminalización de que es capaz, de que son capaces los estados contemporáneos y al mismo tiempo una denuncia respecto al fenómeno carcelario mismo, porque de lo que se trata es de que hay una cierta politización del problema criminal, pero hay al mismo tiempo una criminalización de la oposición y de la protesta. Se dan ambas cosas al mismo tiempo. Ahora, un asunto que yo siempre he criticado es que en muchas ocasiones esos sectores que se nombran de izquierda o esos sectores que protestan casi nunca son capaces o están en disposición de caer en cuenta de que en un sentido podríamos decir que todo preso es un preso político. Político en el sentido amplio de relaciones de poder en sociedad. Correcto, sí. Porque evidentemente, como hemos dicho en otros programas, si el Estado moderno se arroga para sí el monopolio del uso de la fuerza y la violencia, ¿no? De tal forma que ese monopolio del uso de la fuerza y la violencia por parte del Estado se nos representa como ley y orden, relegando entonces ese significante de violencia para cualquier otro uso de fuerza no autorizada por el Estado. Ya de entrada allí hay una criminalización de la oposición, hay una criminalización de cualquier gesto, de cualquier acto que suponga un cuestionamiento de las relaciones de poder existentes. Así que en ese sentido es que podríamos decir que todo preso es un preso político en el sentido amplio de relaciones de poder en sociedad. Además que quiero decir aquí algo que yo siempre planteaba en mis cursos de criminología, y es lo siguiente. Hay un autor viejísimo ya de Estados Unidos que se llamaba, no sé si está vivo, se llamaba Richard Queeny. Escribió un libro muy conocido en la década de los 80 titulado Class, State and Crime, donde él hablaba del carácter eminentemente criminógeno del sistema capitalista, como una manera de comunicar que dentro de este sistema se cometen todo tipo de crímenes, crímenes de dominación y crímenes de resistencia, utilizando ese significante que hemos problematizado aquí. Pero ciertamente hay una intervención clasista y discriminatoria por parte del Estado, porque esto era lo que yo decía en los cursos, ¿verdad? El que se roba una gallina en la plaza del mercado de Río Piedras, en Puerto Rico, no tiene la oportunidad de cometer un desfalco. Y el que comete el desfalco no tiene la necesidad de robarse la gallina. Lo paradojal aquí es que sabemos que el que se roba la gallina, en otras palabras, los delitos que cometen los sectores en mayor precariedad social y económica son castigados con mayor severidad que aquellos que cometen otros sectores sociales, como hemos discutido aquí ya en varias ocasiones, ¿verdad? Cuando usted trajo el punto de los prisioneros políticos y cómo definimos esa postura o esa clase, ese grupo, de una manera más restringida, cuando hablamos prisioneros políticos, pues nos referimos a un grupo de personas que son diferentes con relación a cometer crímenes. Le traigo esto porque fue bien interesante que el pueblo ve eso y lo ve bien claramente. Cuando yo estaba en oficina pública en mi distrito, hubo una serie de trabajos que yo hice con las madres de la Plaza de Mayo de Argentina que vinieron acá a ayudarnos a condenar
la encarcelación de tantos y tantos hombres y mujeres que fueron arrestados por el uso de drogas y que fueron encarcelados por años, que se le echaron unas penas terribles y a todos se los llevaban para la parte alta de los del estado de Nueva York, donde las familias no los podían ir a ver porque eran como 8 horas. Entonces, en esa ocasión, yo estuve trabajando mucho con esto y le di mucha publicidad. Y en una ocasión llega una señora a mi oficina, puertorriqueña, que quería verme para ver si yo podía ayudar a sacar el hijo de ella de la cárcel porque él era un prisionero político puertorriqueño. Cuando le pregunto el nombre, yo no sabía quién era y les digo, ¿y cuándo fue que lo arrestaron? ¿Y por qué? Y ella me dice, bueno, él lo acusaron de vender drogas. Oh, el delito es de vender drogas. Entonces no es que lo acusaron como político, como prisionero político puertorriqueño. La señora me dice, no, señora concejal, es prisionero político puertorriqueño, él es puertorriqueño. Y cuando me dice eso, yo me sonreí, pero tuve mucho cuidado, porque ella tenía razón. Es prisionero político puertorriqueño, pero en otro contexto como el que usted está explicando. Claro, y fíjate, Margarita, y para los que nos escuchan, es ciertamente una problemática compleja, y compleja en el sentido de que hasta la propia población confinada, digamos, las personas confinadas comunes y silvestres, interesantemente hacen también, marcan esa diferencia, hacen un cierto reconocimiento de que un prisionero formalmente político, ¿verdad? Lo que normalmente llamamos prisionero político, ellos lo ven distinto también. Pero de otro lado, como yo siempre decía hace muchos años en Puerto Rico, a mí me parecía hace años, sobre todo cuando se desata, ¿verdad? En distintos contextos aquí en Puerto Rico, todo el movimiento pro excarcelación de los prisioneros políticos en cárceles de Estados Unidos, ¿verdad? Siempre llamaba la atención al hecho de que a mí me parecía que ese movimiento no era capaz de interpelar, de tocar los amplios sectores poblacionales de personas en Puerto Rico que tenían familiares o conocidos o amistades en las cárceles porque no se ampliaba la verdad, ese discurso para problematizar el fenómeno del encarcelamiento masivo, como ha sido problematizado ciertamente en Estados Unidos y particularmente por las poblaciones afroamericanas, ¿verdad? O sea, lo que quiero traer también aquí me lleva a otro tema que tocamos la vez pasada, y a propósito del programa que tuviste con Migdalia, ¿verdad? Y es que ciertamente yo decía en el programa Anterior. anterior, el último que tuvimos con las colegas abogadas de la Sociedad de Asistencia Legal, les decía que ciertamente en Puerto Rico ha sido más lento el proceso de mover las discusiones, ¿verdad? Y activar todo un debate público en la dirección de considerar alternativas a la cárcel, de reflexionar sobre los efectos terribles de las políticas punitivas en Puerto Rico. Y ciertamente me parece a mí que parte del problema ha sido, y yo creo que este problema también está en Estados Unidos, quizás a otro nivel, pero después que el Estado lleva décadas promoviendo toda suerte de políticas punitivas, de subjetivaciones punitivas, ¿verdad? Podemos hablar entonces de cómo
esa promoción de políticas punitivas va produciendo lo que llamamos la producción social de los consensos, ¿verdad? Llega un momento en que todos esos discursos van subjetivando amplios sectores poblacionales. Por lo tanto, los imaginarios punitivos en Puerto Rico están sumamente enraizados en las subjetividades de amplios sectores poblacionales. Así que mover la cosa en otra dirección ahora, ¿verdad? Pues se hace cuesta arriba, aunque tengo que decir que en los últimos meses ha habido una suerte de activación fuerte de discusiones en torno a el abolicionismo penal y de crítica al feminismo carcelario, que van ciertamente abriendo un espacio eh, en el debate público, en el foro público, sobre estos temas, ¿verdad? Pero, profesora, tal vez hay un elemento ahí que tenga que ver con la legalización de las drogas y que Claro, mucho del claro. encarcelamiento que se da en Puerto Rico tiene una conexión directa con el tráfico de los narcóticos y todo lo que implica ese negocio que ahora siendo legalizado, el Estado se va a beneficiar del dinero que eso produzca. ¿Habrá una relación Sí, también sí. con Hay eso? nuevamente, hay relación, hay múltiples relaciones y hay ciertamente complejidad. Que quería yo también entrar en ese tema en el día de hoy. En primer lugar, para enfatizar también aquí que las voces que en Puerto Rico han criticado la política prohibicionista y represiva en materia de drogas, han estado presentes por muchas décadas, por muchos años. Eh, en otras palabras, los sectores que han favorecido y han promovido las políticas salubristas, ¿verdad? Abordar el problema del consumo y del fenómeno adictivo principalmente desde una postura salubrista, llevan muchísimos años aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Han tenido una presencia de años. De hecho, quiero exaltar lo que ha sido la Comisión para el Estudio de la Criminalidad y las Adicciones en Puerto Rico, que es una comisión y un sector de muchos profesionales de la salud en Puerto Rico, que consistentemente han señalado que el hecho de que una persona sea adicta no debe constituirlo en un problema criminal. En todo caso, para los que así lo entiendan, puede pensarse como un problema de salud. Ahora, es importante este punto porque ciertamente coincido contigo. Hay unas transformaciones que se están dando porque ha habido una transformación en la política prohibicionista, al menos en lo que tiene que ver con el ámbito del consumo. Todas esas políticas que ahora genéricamente se llaman programas de reducción de daños, precisamente tienen la intención de asumir el fenómeno del consumo y principalmente el fenómeno adictivo desde una perspectiva salubrista. Ahora bien, yo te diría que en Puerto Rico, y supongo que en Estados Unidos también, uno podría hablar de una suerte de poder hasta cierto punto esquizofrénico, en el sentido de que está eso por un lado, pero por otro lado, eso deja intacto el negocio de la droga, a menos que esas políticas diversas que hay respecto a la medicación, legalización, mayormente de las drogas que se han llamado drogas blandas, ¿verdad? La marihuana, por ejemplo, no tenga, ¿verdad? No sea lo suficientemente fuerte y generalizada como para que el narcotráfico deje de tener un negocio, ¿verdad? Para que el país se convierta
en un espacio poco atractivo a los narcotraficantes. Ahora, tal y como yo veo la cosa en Puerto Rico, y creo que en Estados Unidos está puesto así también, hablo de un quehacer del Estado literalmente esquizofrénico, porque por un lado están esas fuerzas que se mueven en la dirección de ver el consumo desde una perspectiva salubrista, pero por otro lado sigue una política prohibicionista y represiva en materia de drogas sumamente fuerte, particularmente en lo que tiene que ver con la persecución del narcotráfico como negocio. ¿Cómo vamos a resolver eso? Para mí tendríamos que seguir el modelo de Ámsterdam, tendríamos que propiciar el que esa perspectiva salubrista domine y que al dominar deje efectivamente al narcotráfico sin clientes, Bueno, pues ¿verdad? Los deje sin clientes. yo le podría decir esto, doctora, que eso es lo que está sucediendo aquí. Porque cuando se comienza esta discusión con relación al cancelamiento de personas que fueron sujetos, por lo menos en el estado de Nueva York, de las leyes Rockefeller, cuando aquí comenzamos a movilizarnos en contra de esas leyes, que fueron leyes brutales, en contra de la comunidad de bajos ingresos, porque ahí era donde estaba el tráfico de las drogas y el consumo de las drogas. El que venía a comprar, que tenía el capital para poder comprar, venía de otra parte, no era el que vivía en estas comunidades. La gente que vivía en esas comunidades, que eran la gente de bajos ingresos, cómo sus hijos caían dentro del uso y el abuso de las drogas, a esos eran los que metían presos, porque esos, basados en el uso de las drogas, comenzaban a venderla para poder tener el dinero para poder comprar más. Y de esa manera sostenían su adicción. Pues entonces, cuando comenzamos a tratar de tumbar las leyes Rockefeller, que se caracterizaban por encarcelar al que la usaba, no al que la vendía, era al que la usaba. Pues cuando comenzamos a atacar, para poder cambiar esa realidad, y cuando las comunidades se montan en esa lucha, quiero hacer bien claro que tuvo que ver una gran cosa conectada con las madres de estas personas, porque las madres de todas estas personas querían ver a sus hijos o a sus hijas y no los podían ver porque ni tenían el dinero para ir upstate New York, porque el costo era intocable o era demasiado lejos para ellos poder ir, regresar y poder ir a trabajar al día siguiente. Por tanto, esas comunidades de madres y padres que querían ver a esos hijos son un grupo bien grande que se montan en contra de ese encarcelamiento. Pero quería mencionarle esto. Lo que a mí me fascinó fue cuando el Partido Republicano se monta en la batalla de la excarcelación de toda esta población. Eso me llamó a mí la atención muchísimo porque todas las cárceles del Estado, cuando se fueron construyendo para meter a toda esa gente presa, lo que hicieron fue crear una serie de empleos y esos empleos estaban concentrados en esas áreas. Y eran empleos buenísimos para el que trabajaba en eso, en términos de su pago. Así que eso fue parte de lo que ocurrió ahí. Pero cuando esto ya no es tan lucrativo como podía haber sido, pues el Partido Republicano y su gente, los congresistas, los senadores, se montan en el discurso de que vamos a liberar este asunto porque el que usa sustancia es una enfermedad. Mientras tanto, todos los puertorriqueños, todos los latinos, todos los negros que fueron presos, no era una enfermedad, era que éticamente hablando, moralmente hablando, son seres inferiores. Y esa era la justificación de meterlos presos. Sí,
extremadamente importante, Margarita. Quiero reaccionar a muchas cosas que has dicho. Ciertamente, y creo que lo mencioné en el programa cuando vinieron las abogadas de asistencia legal, pero trabajamos tantos asuntos que muchos de ellos se quedaron pendientes de seguirlos reflexionando. Pero ciertamente hay varias cosas aquí. Eh, el fenómeno carcelario, todo ese complejo carcelario, eh, lo que en un momento dado la propia Angela Davis, ¿verdad? Nombró como complejo carcelario. Es extremadamente costoso. Por lo tanto, hay sectores, particularmente sectores conservadores, que finalmente están concediendo a explorar alternativas al encarcelamiento a partir de una racional económica, porque se han dado cuenta de que otras alternativas son infinitamente menos costosas que el aparato carcelario. Entonces eso es una pena para mí. Y es una pena porque podríamos decir que en estos momentos eh, digamos que hay muchos sectores que podrían favorecer alternativas al encarcelamiento, pero por distintas razones. Esos sectores que se adscriben a partir de una racional económica, pues ciertamente no lo hacen a partir de una comprensión profunda de que la cárcel es un mal social, de que la cárcel finalmente ha creado más problemas de que lo que has podido solucionar, sino que lo hacen desde una razón instrumentalista. Eso de un lado. Ahora, el tema de las drogas precisamente es relevante para toda la discusión sobre el feminismo y el trayecto del feminismo carcelario y el feminismo abolicionista, porque según como hemos reconocido que la cárcel no es ninguna solución al problema de las drogas, ¿verdad? Y que la política prohibicionista y represiva en materia de drogas no puede coexistir con la medicación. O sea, aquí tenemos que tomar una decisión política de una vez por todas, ¿verdad? Así también tendríamos que reconocer que la cárcel no ha resuelto ni va a resolver el problema de la violencia de género y que el feminismo abolicionista no puede coexistir con el feminismo carcelario. Quiero volver a la situación de Puerto Rico, ¿verdad? Hay personas aquí en Puerto Rico feministas que se han pronunciado a favor de la justicia restaurativa o abolicionista, pero siguen favoreciendo el que permanezca el estatuto de feminicidio dentro del Código Penal. Eso es insostenible, porque el estatuto de feminicidio es, a mi modo de ver, la expresión más extrema de ese feminismo carcelario. O sea, el estatuto de feminicidio supone que cualquier persona que sea convicto por violencia de género son 99 años de cárcel sin considerar factores atenuantes de ningún tipo. Ahora, ¿cómo eso podemos conciliarlo con la perspectiva abolicionista? Es que no hay manera, ¿verdad? Así que eso de un lado. Creo también que es importante distinguir entre la justicia restaurativa y el abolicionismo. Bueno, en primer lugar, yo creo que es importantísimo tener en cuenta que el abolicionismo penal es cuando decimos que la cárcel es un mal social, no solamente lo decimos en relación al feminismo o a las personas que son convictas por violencia de género, sino que la cárcel es un mal social, punto, en relación al problema del delito en general, ¿verdad? El abolicionismo penal supone, ¿verdad? Contempla la problematización de la cárcel para todos los sectores poblacionales y en relación a todos los delitos, ¿verdad? Eso es una discusión importante. Ahora, es importante también distinguir entre la justicia restaurativa y el abolicionismo penal. Creo
que tanto en Estados Unidos como aquí en Puerto Rico se han dado ya pasos importantes en la dirección de la justicia restaurativa. Lo que pasa es que la justicia restaurativa para mí sigue siendo limitante por dos razones. Una, porque se concentra exclusivamente en el diálogo entre víctima-victimario o ofensor y víctima. Y dos, porque sigue atravesada por el Estado. Y me quiero detener en ese asunto. Ya habíamos dicho, lo habíamos dicho en programas anteriores, que el problema con el derecho penal es que el derecho penal lo que implica es que el Estado confisca la conflictividad social de tal forma que un conflicto entre dos partes, vamos a suponer que tú y yo tenemos un conflicto, Margarita, Bajo tú y ninguna yo, un conflicto circunstancia. entre... Ok. Pero esto es un ejemplo loco. Ok. Que tú y yo tengamos un conflicto, pues cuando decimos que el Estado confisca la conflictividad social, es que cuando hay un conflicto entre dos partes, el Estado interviene como un tercero, diciendo, si este sujeto ha violado la ley, yo, el soberano, la ley que yo represento, me siento ofendido también. Y por eso es que los casos en derecho penal aparecen de esa manera, pues el pueblo de Puerto Rico versus Madeline Román, por ejemplo. O sea, como una manera de comunicar, ha habido una ofensa y yo, Estado, me siento ofendido, por lo tanto, yo tengo que ser reparado también. La justicia restaurativa lo que hace es comunicar, no, no, esta confiscación que hace el Estado de los conflictos sociales no ha tenido un buen resultado para las personas envueltas. Y por lo tanto, la justicia restaurativa promueve el que haya una dialogicidad, un encuentro entre víctimas y victimarios. Y eso es un primer paso importantísimo, tanto para la víctima que pueda de alguna manera producir sentido o no producirlo de ese daño que ha recibido, como para el ofensor o el victimario tenga la oportunidad de ponderar el daño cometido. Así que ese encuentro, siempre que sea posible y las partes estén preparadas, es importante. Y puede añadir también miembros de la comunidad, pero la justicia restaurativa no cancela el castigo, se le da la oportunidad a las personas, pero la adjudicación final de las cortes siempre supone cárcel, si ese fuese el caso. Por lo tanto, el abolicionismo lo que plantea es que es necesario, ¿verdad?, que la comunidad entera se active también y participe de tal forma que lo que viene a complementar el abolicionismo penal es lo que ha sido llamado la justicia transformativa, ¿verdad? Una justicia que entonces descanse en la participación de la comunidad. Está claro, una comunidad que se haya desembarazado de los imaginarios punitivos y que se centre en la pregunta sobre cómo podemos reparar, aunque sea mínimamente, el daño ocasionado. O sea, todo para traer aquí que el abolicionismo penal es una disposición, pero que supone también eventualmente una transformación cualitativa respecto de la función del Estado. O sea, ¿cuál va a ser la función del Estado o no va a ser la función del Estado en esta nueva manera de nosotros asumir la conflictividad social? Y otra cosa bien importante, el abolicionismo penal, la justicia restaurativa, su intención es fortalecer la comunidad, porque una sociedad
fortalecida es una sociedad que puede lidiar con la conflictividad social sin tener que recurrir al castigo. Doctora, aquí hay una pausa que me interesa hacer, que es con relación a la justicia restaurativa. Cuando un ser humano daña a otro ser humano con algo que le haga, y no quiero identificar la cosa en particular porque pueden ser diferentes cosas, ¿verdad? Eh, Cuando eso ocurre, right, entiendo yo que en la psicología y en el tratamiento terapéutico para la víctima, el poder confrontar al que le crea el dolor, el daño, y que pueda haber una comunicación entre ambos. Entiendo yo que esa movida que va en dirección a resolver el aspecto, pues, del daño que se le hizo a la víctima, cuando se plantea que esa persona pueda tener la oportunidad de perdonar el que le hizo el daño, pues yo entiendo que hay un valor bien grande en esa justicia Oh, sí. restaurativa para el individuo lastimado. Y veo el punto que usted trae con relación a la sociedad total, porque veo claramente que la víctima no está sola en esa victimización. O sea, cuando una comunidad o un grupo de gente ve un daño causado a una persona que es nauseabundo, right? Esa comunidad completa se enferma con relación a ese acto. Así que yo entiendo la parte esta de que se incluya a la comunidad, pero yo quería hacer una salvedad y le pregunto directamente a usted, si parte debe ser, ¿verdad? Claramente indicar que nada debe dejar a un lado la cuestión de restaurar a la persona herida, lastimada. Y se lo pregunto directamente porque para mí eso es bien, creo que es bien importante ponerlo en la mesa y clarificarlo. ¿Estoy bien en Sí, eso? Ajá. sí, claro que sí, esa parte es importantísima. Además, que incide con un tema que hemos mencionado y que tenemos que seguir trabajando, y es el tema del perdón, pero no el perdón religioso, que siempre ubica al que perdona en una posición de superioridad moral respecto del que es perdonado, sino el perdón secular. El perdón secular de que habló la filósofa política Hannah Arendt cuando reflexionaba sobre el fenómeno de la Alemania nazi y el exterminio de los judíos. Cuando hablamos del perdón secular, nos referimos a la necesidad del perdón como manera de darle continuidad a la comunidad política. Porque fíjense, en el plano personal yo creo que es fácil comprenderlo. Cuando uno perdona, uno ni siquiera perdona por el otro, uno perdona por uno mismo, para uno poder resumir su vida, para uno poder continuar en el camino de la vida. Así que en ese sentido, hablamos de un perdón secular que se necesita para que haya continuidad, ¿verdad? De la comunidad política. Ahora, también todos estamos implicados en el proceso de la persona que comete el daño, del llamado victimario, porque nosotros tenemos que reconocer nuestra complicidad con el fenómeno de la violencia. Nosotros tenemos que reconocer la violencia propia. ¿Y qué quiero decir con la violencia propia? Por un lado, reconocer que la capacidad de esa violencia que vemos en el otro la tenemos todos. Eso por un lado. Y también reconocer nuestra complicidad en el problema de la violencia contemporánea. Cada vez que nosotros hacemos un chiste
homofóbico, cada vez que nosotros hacemos un chiste racista, cada vez que nosotros hacemos un chiste xenofóbico, nosotros somos cómplices de esa violencia que se desata. Por lo tanto, la violencia perpetrada por el otro no la podemos ver desde una posición de exterioridad, sino que nosotros tenemos que profundamente reflexionar sobre cómo nosotros contribuimos diariamente a esa violencia, con la virulencia contra el otro, con la manera en que se conduce lo político contemporáneo, la enorme hostilidad social, la polarización que impera en relación a prácticamente todos esos asuntos. Evidentemente todo eso, ¿verdad? Supone una manera de hacernos cómplices. Y Tómate, por ejemplo, el debate sobre las armas en Estados Unidos. bueno, Bueno, ciertamente eso es un tema neurálgico en Estados Unidos lo es. y ahí definitivamente todas las personas que se oponen a cualquier tipo de control de las armas son cómplices también de una situación que ya se ha vuelto literalmente insostenible y que desde mi punto de vista no tiene otra alternativa, no tiene otra solución que el control de las armas. Y ahí quiero traer, porque no quiero que se me acabe el tiempo, sin tocar el asunto de la enfermedad mental conectado con la violencia que se ejerce contra toda aquella persona que sufre de una enfermedad mental, que por lo regular en Estados Unidos, desde que se vaciaron los hospitales psiquiátricos, han terminado en las calles siendo personas sin hogar. Quiero tocar eso porque en muchos de los casos de las personas que están usando esas armas son individuos con enfermedades mentales. En muchos de esos casos, no todos, pero en muchos de ellos. Quisiera tocar eso Sí, como un sí. punto que debemos tener una conciencia bien clara al respecto. Sí, Y ese tema es importantísimo, Margarita, y voy a aprovechar para cualificar algunos asuntos que se plantearon en el programa anterior cuando vinieron las compañeras abogadas de asistencia legal. Ciertamente, como dijo una de las compañeras, como no hay una perspectiva salubrista, hay muchos casos de violencia de género en Puerto Rico perpetrados por personas que tienen alguna condición mental u otra. Y la respuesta del sistema consistentemente es una respuesta punitiva en la dirección del encarcelamiento. Ahora, esa situación aquí en Puerto Rico es sumamente neurálgica porque hace unos años atrás, como unos 2 años atrás, salió un artículo que no me extrañó a mí porque es lo que yo sé que se da, y es que se estaba denunciando de que había una gran cantidad de personas acusadas y que tenían alguna condición mental que permanecían en calidad de sumariados en las cárceles del país. Los sumariados son aquellos, ¿verdad?, que han sido acusados pero que no tienen los recursos para pagar la fianza, ¿verdad? Y por lo tanto quedan confinados en espera de que su caso se vea en el tribunal de primera instancia. Bueno, lo que quiero traer a la consideración tuya y de los que nos escuchan es que eh, la denuncia también lo que planteaba es que hay una gran cantidad de personas, ¿verdad? Con condiciones mentales, los que llaman inimputables o improcesables también, ya mismo voy a eso, pero que están en calidad de sumariados en las cárceles con los otros confinados, porque la psiquiatría forense, la institución que tiene la Administración de Corrección en Puerto Rico para ubicar a personas con condiciones mentales que han cometido, han incurrido en algún daño, alguna agresión, ¿verdad? Está completamente llena. Ahora, nos es quedan tres importante minutos. también,
3 Es minutos. importante también tener en cuenta que esa institución, psiquiatría forense, es una cárcel como cualquier otra. O sea, allí no hay, lo que impera es el confinamiento exactamente igual que en cualquier otra institución. Y en ese sentido no hay un abordaje singular a esa población, ¿verdad?, con condiciones mentales en Puerto Rico. Yo le quise recordar esto porque usted y yo hemos tenido conversaciones sobre esto fuera de los Sí. programas. Ujú. Lo quise traer porque parte de la problemática con relación a las enfermedades mentales, por ejemplo, en Puerto Rico y aquí en Estados Unidos, aquí y allá, hay una cantidad enorme de veteranos que han regresado de las Ujú. guerras norteamericanas enfermos severamente, con serias enfermedades mentales que no están siendo atendidos. Y cuando lo miramos, aplaudimos cuando vamos a una guerra y los mandamos, pero cuando regresan no los atendemos. Ellos no existen para ser cuidados. Entonces, para mí, eso es un tipo, ¿verdad?, de el issue de la enfermedad mental. Pero está la otra enfermedad mental, que es crítica, que es severa, que es neurálgica, la esquizofrenia y las otras que nos encontramos donde quiera. Esas enfermedades mentales que no hemos progresado en conseguir medicamentos más efectivos, pues claro, no se progresa porque no es importante para el sistema. Pues esas personas que cometen crímenes están en una categoría distinta. Tú no puedes pensar que estas personas tú las vas a seguir Claro. tratando como personas que cometieron un crimen. Esto no puede ser. Y hay que sacarlos de las cárceles. Hay que Sí. sacarlos porque lo que están haciendo es contribuyendo a que esas enfermedades se empeoren, que esas enfermedades que tienen se pongan tan y tan severas, que ya no haya ningún tipo de solución para eso. Quería, ¿verdad?, tocar ese punto y que estuviéramos conscientes, los que nos ven, y tanto usted como yo que tenemos estas conversaciones fuera del aire. ¿Quisiera usted añadir algo a eso que acabo de decir? Eh, Claro que sí, Margarita, estoy completamente de acuerdo contigo. Hay un autor que yo he mencionado aquí, Sigmund Bauman, que escribió un libro hace tiempo sobre el problema de la basura en el mundo. Pero él decía en ese libro que la mayor basura, la mayor cantidad de basura que había en el mundo, la gente entendía que era basura humana. Y cuando él entra en esa reflexión, lo que dice es que esa basura humana se compone de las poblaciones redundantes, de todas aquellas poblaciones que resultan ser redundantes para lo que él llama la fábrica del orden. Así que digamos que lo que está puesto es que todas esas poblaciones redundantes son lo que para el sistema son daños colaterales de la modernidad, ¿verdad? Fantástico. Y que tendríamos que mirarlo siempre con ojos éticos. Pues nos quedan 5 segundos. Despídase para despedirme yo rápidamente y Bueno, por ahí vamos. muchísimas gracias, Margarita. Quedan muchísimos temas como siempre, así que Hasta mucho luego. gusto de estar aquí y hasta pronto. Hasta luego todo el mundo. Nos vemos en el próximo programa.